Bien, pues continuamos con la serie de Proverbios, hermanos. Hoy vamos a estar predicando en Proverbios 13, verso 4. Y bueno, ya estamos casi terminando el primer mes del año, hermanos. Pasa el tiempo volando, ¿verdad? Cuando uno lo piensa que hace 2 días estábamos celebrando la Navidad y que ya estamos a 25 de enero. Cómo corre el tiempo, el reloj no para, las agujas siguen, no se detienen y nos siguen saliendo arrugas, cada vez más. Y hermanos, pues como sabéis, siempre que acaba un año y está un nuevo año por comenzar, pues yo creo que todos hacemos el ejercicio de pues, tener nuevos propósitos, ¿no? Deseos para que en ese año nuevo que empieza, cumplirlos, ¿verdad? Porque de alguna manera, aunque solo cambie un número en el calendario, lo vemos como una etapa nueva, ¿vale? Realmente es lo mismo. Pero es como que nos proponemos, es una nueva etapa, hay cosas en mi vida que quiero cambiar, hay cosas que sé que no están bien, quiero esforzarme, me gustaría que este año nuevo se dé así. Y esto lo hacemos no solamente los cristianos, esto lo hacen todas las personas, ¿verdad? Generalmente, pues los propósitos más comunes son tener una mejor salud, hacer ejercicio, comer mejor, dejar de fumar, tener una mejor economía. Hablo de los propósitos generales de la sociedad, que también están ahí, estamos nosotros incluidos. Tener una mejor economía, ahorrar, estudiar para tener un mejor trabajo, aprender a cocinar, aprender a tocar un instrumento, aprender inglés, mejorar en nuestras relaciones sociales, pasar más tiempo con nuestros seres queridos, ser más amable con los vecinos, esos que nos cantan bien. Otros variados como no conducir tan rápido, limpiar más el coche, hacer la cama, lavarse mejor los dientes, beber menos Coca-Cola, no pasar tanto tiempo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay multitud de propósitos. Algunos son importantes, otros no tanto. Pero muchos de ellos sí son nobles e importantes. Y si a estos propósitos le suman muchos que tenemos los cristianos, ¿no? Por ejemplo, orar más. ¿Quién no se propone eso cada año? Yo creo que todos, casi todos. Quiero este año orar más y mejor. Quiero leer más la Biblia. Los que no han leído la Biblia completa, quiero leerla este año. Quiero crecer más en santidad. Quiero dejar algunos pecados concretos que sé que hay en mi vida, con los que vengo luchando tiempo, y quiero que este año sea el año definitivo. Quiero dejar de ser criticón, quejoso. Quiero perdonar de una vez por todas al hermano Federico. Quiero servir más y mejor al Señor. Quiero prepararme para hacerlo mejor. Si, por ejemplo, eres músico, mejorar con tu instrumento, mejorar en la voz, clases de canto, etcétera. Ser más constante en la asistencia a la iglesia, dedicarle más tiempo a la enseñanza de la palabra a mis hijos si eres padre. Relacionarme más y mejor con mi hermano. Hay multitud de propósitos y son buenos y nobles. Y no solamente son buenos y nobles, son necesarios. Son demandas del Señor. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, como todos sabemos, pasa el tiempo, pasan los días y muchos de esos propósitos se desvanecen. Se fuma como neblina. De hecho, estamos en una fecha clave, porque justo en estos momentos del año, a finales de enero, hoy es 25 de enero, muchos de esos propósitos ya no están, ya hemos dejado de hacerlo. Pero no solamente nosotros los cristianos, sino la sociedad en general. Hay estadísticas que dicen que la mayoría de las personas empiezan a abandonar sus propósitos de Año Nuevo durante enero, desistiendo. En la primera semana, casi un 25%. Y la mayoría, alrededor del 65%, para el final del primer mes, por esta fecha. De hecho, hay internacionalmente un día que se ha establecido ya y le han puesto la etiqueta del Día del Abandono. Significa el día de los que abandonan sus propósitos, ¿vale? Y es el segundo viernes de enero. Y es como algo muy común en nosotros, ¿no? Que nos pase esto. Tenemos deseos, pero se fuman con el tiempo. Y hay muchas razones, los sociólogos, los psicólogos estudian todo esto, tienen sus conclusiones, algunas de ellas acertadas, otras considero que no. La Biblia sí nos habla de esto, y nos habla bien porque el que habla es Dios. Entonces, vamos a estudiar hoy por qué nos sucede esto
¿Y por qué hay deseos en nuestra vida que no alcanzamos? Eso es lo que quiero que veamos hoy. No solamente por los propósitos que te hayas puesto en este primero de año o fin de año, sino por qué no alcanzamos aquello que deseamos. Vamos a leer en la Escritura Proverbios 13:4 y dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Hoy vamos a profundizar con la ayuda del Señor en este proverbio y espero que podamos sacar aplicaciones prácticas para nuestras vidas, para que durante este año y el resto de nuestras vidas podamos prosperar, podamos hacer que nuestra alma prospere. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, en esta mañana porque, Señor, cada vez que nos exponemos a tu palabra es motivo de gozo, de alegría, somos bendecidos, necesitamos tu palabra como el pan del cielo que es, Señor. Y como dices en tu palabra, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, tu palabra es esa palabra, es ese pan que nos da vida. Y hoy te pido que así sea, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, que nada, Señor, distraiga, ni sea un obstáculo, para que tu palabra no solamente sea recibida, sino que dé fruto en nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias por todo, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Bueno, este proverbio, hermanos, me gustaría que lo dejéis en pantalla, si podéis. Como muchos de los proverbios que nos encontramos en el libro de Proverbios escrito por Salomón, es una antítesis. Una antítesis es cuando dos ideas se oponen en una frase, o digamos dos conceptos, mejor dicho, que son contrarios, en este caso el perezoso y el diligente. Se oponen con una finalidad, enseñarnos un punto, enseñarnos una idea, un pensamiento. Aquí opone al perezoso y al diligente, ¿con qué finalidad? Enseñarnos que dependiendo de la persona que seamos, nuestra alma prosperará o no, o será un fracaso. ¿Ok? Entonces, eso es una antítesis y el libro de Proverbios está lleno de eso. Este proverbio de hoy es precisamente una de esas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a lo largo de la predicación de hoy básicamente va a ser estar comparando al perezoso y al diligente. Y tenemos que tener muy en claro quién es el perezoso y quién es el diligente. Porque, hermanos, hay un asunto muy importante aquí. El fracaso o la prosperidad de nuestra alma descansa sobre la realidad del tipo de persona que seamos, perezoso o diligente, equipo blanco, equipo negro. ¿En qué equipo estamos nosotros? Bueno, obviamente Salomón, al igual que hace en el resto del libro de Proverbios, está haciendo un contraste entre el necio y el sabio. Es algo que ha venido haciendo a lo largo de todo el libro constantemente, y en el desarrollo de la serie que estamos viendo de Proverbios, recordaréis muchos que constantemente hablamos del necio y el sabio, el necio y el sabio. Aquí obviamente el necio, ¿quién es? El perezoso, y el sabio, el diligente. Cuando habla del perezoso, fíjate lo que dice en otro lugar de Proverbios, en Proverbios 26:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los perezosos se creen más listos que 7 consejeros sabios. A mí me choca mucho que en este proverbio no utilice la palabra necio. Hubiera quedado como más lógico, ¿no? Que dijese: los necios se creen más listos que 7 consejeros sabios. Pero Salomón a su hijo a lo largo de todo el libro de Proverbios lo que le está queriendo decir es que el perezoso y el necio es lo mismo. El perezoso es necio y el necio es perezoso. O sea, va dentro del pack. La pereza es necedad. Eso es lo que le está diciendo Salomón. Y generalmente el que es perezoso en su vida suele ser una persona que no escucha el consejo. Suele ser una persona que se cree más listo que nadie. Es un necio. En contrapartida, hermano, el sabio es representado por el diligente, como decimos. Y quiero puntualizar algo aquí. Obviamente, Salomón habla durante todo el libro y aquí en este proverbio en términos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que está hablando de una persona que se caracteriza desde los pies hasta la cabeza por la necedad. Y otro que se caracteriza desde los pies hasta la cabeza por la diligencia. Claro, si eso lo llevamos a nuestras vidas, hermanos, nadie se caracteriza de los pies a la cabeza por la pereza
o la necedad, ni por la diligencia o la sabiduría. Porque todos tenemos áreas en donde somos perezosos y también tenemos la virtud o la cualidad en otra área de ser diligentes. Es decir, tenemos que examinar en qué parte en nuestras vidas estamos cultivando la necedad y en cuál estamos cultivando la sabiduría. Porque, hermanos, sí que es verdad, no somos completamente perezosos, tampoco somos completamente diligentes, pero el hecho ese no debe hacernos relajar y decir, bueno, yo no soy tan así, en lo que sea, perezoso, hermano, no te lo tomes a la ligera. Tienes que extirparlo de tu vida porque es necedad y la necedad corrompe. La necedad trae ruina. La necedad es como carcoma que te va poco a poco comiendo el resto de tu vida espiritual. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, hermano. En aquellas cosas que son importantes para Dios, nosotros tenemos que darle esa importancia. No actuar con negligencia. Como dice Proverbio y toda la Biblia, hermano, la necedad lleva a la ruina, la destrucción, en algunos casos más que en otros, por supuesto, y en algunas áreas más que en otras, pero siempre, siempre, siempre va a haber pérdida, siempre va a haber pérdida. Fijaros lo que dice Proverbios 24, 30 al 34, en la Nueva Traducción también, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común, vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Fijaros, espino, maleza, muros destruidos. Esa es la consecuencia de la vida de un perezoso, de alguien que actúa con necedad. Dice, entonces mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, y entonces la pobreza te saltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando tú sucumbes a la pereza en asuntos espirituales, tu vida, que es la viña, se va a llenar, se va a infestar de las obras de la carne, que son los espinos, la maleza, no va a haber fruto para Dios o el fruto que debería de haber. Tus defensas espirituales van a estar bajas porque tus muros van a estar destruidos, derribados, y el diablo puede ganar terreno y acampar a sus anchas en tu vida. En cualquier área de tu vida, el resultado de nuestra flojera, hermano, de la frialdad, del alejamiento es pobreza en el alma. Ahora bien, es indispensable que nos paremos y nos detengamos a estudiar lo que es ser perezoso bíblicamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pereza comúnmente lo asociamos a ser vago, a no esforzarse, a dejar de hacer algo, ¿verdad? Alguien que no quiere trabajar. Esa es, y también a lo mejor cuando vemos a alguien que es muy lento haciendo las cosas, ¿verdad? Bueno, la pereza en la RAE justo viene a apoyar esa idea que nosotros tenemos. Falta de ganas de trabajar, de hacer cosas. Por ejemplo, me da pereza tener que sacar la ropa de invierno. Dice, también es debilidad o lentitud en las acciones o los movimientos. Por ejemplo, la pereza de movimientos caracteriza a las tortugas. Bueno, si bien eso es pereza, hermano, eso no es todo lo que es pereza en la Biblia. Bíblicamente, pereza tiene una definición y un contenido mucho más rico, mucho más amplio, mucho más grande. De hecho, el énfasis bíblico más común de la pereza no es precisamente el ser vago, que sí, que también lo utiliza en muchas ocasiones en la Biblia, pero está hablando sobre todo de negligencia, de desidia, de falta de diligencia. Y ahí, hermano, la cosa ya se pone más seria. En nuestro proverbio de hoy, precisamente, fíjate, ¿con quién compara el perezoso? Con el diligente. No habla del esforzado, que si bien el diligente es esforzado, habla de diligencia versus pereza. Es decir, diligencia, negligencia o desidia. La definición bíblica de perezoso es la siguiente. Un perezoso es una persona descuidada, negligente, floja, indisciplinada, desordenada, ociosa, que no actúa con prontitud, que suele dejar las cosas para el final, que no hace las cosas con esmero, sino de cualquier manera, le vale todo, la ley del mínimo esfuerzo, que no termina lo que empieza, que es informal, que hace las cosas con desgana. Suele ser la típica persona que tiene como frase de cabecera, no pasa nada. Es una persona que no hace un verdadero esfuerzo consciente en las responsabilidades hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás. Se maneja en esas áreas con cierta superficialidad.
es alguien que no hace del todo lo que se necesita hacer y que no hace del todo lo que se debe hacer. Y además es alguien que constantemente pone o inventa excusas, a veces absurdas, tales como Proverbios 22:13, que dice: el perezoso afirma, hay un león allí fuera, si salgo me puede matar. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí está hablando de alguien que tiene una responsabilidad, incluso a lo mejor de ir a trabajar, y se inventa la excusa absurda de que en la puerta de su casa hay un león, porque no tiene ganas de ir a trabajar. Ese es el perezoso. Las excusas más absurdas están en su mente y en su boca. La Iglesia Católica, en la época medieval, hizo una lista de 7 pecados, a los que llamó 7 pecados capitales. Y viene del latín caput, cabeza, porque esos 7 pecados, digamos, son la raíz o el origen de todos los demás pecados, según ellos. Pero bíblicamente tiene cierto apoyo. Si bien eso no lo encuentras en la Biblia, esa lista, pero sí te das cuenta de que hay pecados que son el origen de otros. En esa lista de 7 pecados capitales está primero el orgullo, que digamos que es la raíz de todo lo demás. Luego está la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia. ¿Y sabes quién está también? Nuestra amiga la pereza. Porque la pereza es el origen de muchos de nuestros pecados, la desidia, la negligencia. Al punto que en Proverbios Salomón 15:19 dice que el camino del perezoso es como un seto de espino, mas la senda de los restos es una calzada libre de obstáculos. El perezoso tiene un camino por delante lleno de maleza, de espinos, de trabas, de obstáculos. ¿De dónde salen? De su pereza, porque es el origen de los males que luego él pues cosecha y sufre las consecuencias de ellos. En cambio, el polo opuesto, el perezoso, es el diligente. ¿Y la definición bíblica del diligente cuál es? El diligente es todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Es una persona que actúa con cuidado, con esmero, con celo, con pasión, con entusiasmo, que hace un esfuerzo consciente con prontitud en hacer lo que se debe hacer y en lo que se necesita hacer. Es alguien que se esfuerza en las responsabilidades hacia Dios, hacia uno mismo, hacia los demás, combatiendo la indolencia, la desidia para cumplir mandatos y cultivar una fe fructífera, implicando un amor activo y un compromiso total, no solo un trabajo superficial para salir del paso con la ley del mínimo esfuerzo. Es alguien que demuestra ser digno de confianza al completar lo que se empieza, con autodisciplina. Es alguien que busca la excelencia, la fidelidad, que persevera y que es constante. Fijaros qué dice Salomón del diligente. Ojo, Proverbios 12:27. La posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Y parecerá excesivo, Salomón, ¿cómo que la diligencia es la posesión más preciosa? Lo que Salomón está queriendo decir es, al igual que hace en el libro de Proverbios, a lo largo de todo el libro de Proverbios habla de la sabiduría como mayor tesoro que el oro, ¿verdad? Bueno, del mismo modo la diligencia es como parte del pack que compone la sabiduría. Es decir, el sabio es diligente y el que no es diligente no es sabio. Tenemos que anhelar la diligencia, igual que anhelamos la sabiduría, porque tiene la misma importancia. Es parte de... Todos conocemos Proverbios 31, ¿verdad? Que habla de, de la mujer virtuosa, ¿verdad? El rey Lemuel habla y dice acerca de esa mujer que es diligente, lo siguiente, Proverbios 31, 25 al 27, que está vestida de fortaleza y de dignidad con respecto a la mujer, y dice, y se ríe sin temor al futuro. Me encanta esta frase, se ríe sin temor al futuro. Ahora lo explicaremos. Dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y fíjate lo que dice aquí, no come el pan de la ociosidad. No es una mujer dada a la ociosidad, hacia la pereza, sino que es una persona que es diligente, que trabaja, que se esfuerza. Por eso es una persona fuerte. En ella no, sino porque hace lo que tiene que hacer. Y cuando uno hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, la vida va bien, en términos generales. Dios bendice esa vida. Y dignidad porque es una persona
digna, honrosa, es una persona en la que puedes confiar, es una persona que es íntegra, que lo que habla lo respalda con sus hechos y encima vive confiada y segura y tranquila porque sabe que está haciendo lo que tiene que hacer, está viviendo con sabiduría. Por lo tanto, Dios bendice esa vida. Se ríe sin temor al futuro. Así que, hermanos, la diligencia sin duda es una virtud que no tiene precio. Retornando a nuestro proverbio de hoy, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Ya hemos visto quién es el perezoso, hemos visto quién es el diligente. Ahora vamos a ver las consecuencias, hermanos, de estar en uno o en otro lado. Fijaros que dice, el alma del perezoso desea. O sea, no es alguien que no desee, sí que desea cosas, pero nada alcanza. Vamos a ver cuáles son las razones por las que no alcanza a lograr aquello que desea. Yo he encontrado principalmente o básicamente 7 razones y quiero que las veamos. Esas cada una de ellas, poquito a poco, profundizando hasta donde nos dé el tiempo. Y hay una idea que transmite aquí Proverbios 13:4, cuando dice que desea, es que tiene muchos deseos. Cuando tú vas al original no es que desea algunas cosas, no, desea muchas cosas y muchas de ellas son nobles. En primer lugar, una de las razones por las que no alcanzamos, y ya nos meto en el paquete, hermanos, porque tenemos que pensar en el perezoso no como alguien que no tiene nada que ver con nosotros, sino como alguien, como nosotros, que podemos ser esos perezosos, ¿no? Desea y nada alcanza porque muchos de esos deseos son imposibles o irreales. Como por ejemplo, esta es la más obvia, empiezo por aquí porque es la más obvia. Por ejemplo, aprobar un examen sin haber estudiado. Es un irreal. Pero es que tú le preguntas al perezoso y el perezoso quiere aprobar el examen, pero no estudia. Y todavía desea aprobar el examen, pero no estudia. O quiere ganar una maratón después de haber entrenado solamente el día anterior, pero desea ganarla y fantasea con ganarla, pero solo ha corrido el día antes. No se ha preparado, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Sin diligencia estas cosas son imposibles. Si no estudias, lo lógico es que no apruebes. Y si no haces un duro entrenamiento, no esperes ganar esa carrera. Proverbios 28:19 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. A veces perseguimos fantasías. Y me explico a qué me refiero con esto. Mira, del mismo modo, hermanos, muchos de los propósitos que nos proponemos al comenzar un año no es que no sean buenos, nobles, pero no son realistas. Son fantasías. ¿Por qué? Porque en ese momento concreto de tu vida tú no vas a poder alcanzar eso, es imposible. A lo mejor en otra etapa sí, pero tienes que construir una base y un cimiento para poder llegar ahí. O simplemente son fantasías que nunca se van a dar en tu vida porque nunca hiciste lo que tenías que hacer y es imposible que así se dé. Salmo 127:1 dice que si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, en la Nueva Traducción Viviente. Es decir, sin sabiduría, sin esfuerzo, es una pérdida de tiempo, no vas a alcanzar aquello que realmente deseas. Y como cristianos deseamos muchas de las cosas que hemos dicho al principio, que son necesarias, pero no estás construyendo la base y el cimiento para llegar ahí. A día de hoy muchas veces, si haces un examen honesto de tu vida o dejas que alguien te lo haga, no vas a llegar ahí. Bien decía Paco hace algunas predicaciones atrás, si tú eres una persona que no estás orando o que oras 5 minutos desde hace años, no pretendas el día de mañana orar 1 hora de golpe y porrazo. O sea, es imposible. Va a dar tu cabeza 400.000 vueltas, se te va a ir la mente, te va a dormir, vas a estar luchando mirando el reloj. No tiene sentido. Tú necesitas ir poco a poco. Quizá la meta sean 10, 15 minutos. Que al final no se trata de tiempo, si bien el tiempo tiene importancia, por supuesto, pero se trata que en esa oración haya calidad, en el sentido de que haya honestidad de corazón, que ores lo que Dios quiere que ores. Pero no pretendas, si oras 5 minutos y vienes orando así desde que te convertiste, orar esta semana, que empieza 1 hora todos los días, no lo vas a conseguir. Se te va a hacer larguísimo y ¿sabes qué? Vas a desistir.
Por eso muchas veces perseguimos fantasías, porque a veces queremos ser una persona completamente nueva en cuestión de días. Identificamos cosas que no están bien en nuestras vidas y de la noche a la mañana, pues como los típicos libros que compramos a veces. 7 cosas que tienes que hacer para ser exitoso en tu negocio. Queremos fórmulas rápidas, queremos pasos sencillos para ser personas nuevas de golpe y porrazo. Que no, que la vida no funciona de esa manera, hermano. La vida no funciona de esa manera. Los cambios requieren tiempo. Y como dice el refrán popular, aunque tiene otro contexto, pero se puede aplicar, el que mucho abarca, poco aprieta. Muchas veces queremos cambiar muchas cosas de golpe y eso es imposible. Tenemos que ir poquito a poco. Coge una cosa, poco a poco. Coge otra, poco a poco. Por eso el perezoso muchas veces acaba abandonando, frustrado, porque aquello que deseaba era una meta irreal, una fantasía en ese momento. Quizá el día de mañana puedas llegar a orar, 1 hora, sí, pero comienza poco a poco. Una segunda razón de por qué el perezoso desea y nada alcanza es porque se conduce por la vida según le parece. Según le parece. El necio perezoso en muchas cosas sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y como consecuencia, cosecha el fruto de su negligencia. Y para colmo, hermano, es capaz de excusarse diciendo que no lo sabía. Ayer nos pasó algo, nos hizo mucha gracia a mí y a Noé. Compré unos churros para desayunar, unos churros con chocolate. Acompañaba el tiempo, el frío y demás, y sabéis que cuando da frío nos da ganas de meter azuquica en el cuerpo. Unos churros, calenticos, buenísimos. Mi pequeña, mi Lucía, Luchi como le digo yo, la otra vez que compramos churros no le gustaron. Ok, vio los churros y dijo, no me gusta, ¡ah! Y se fue de la cocina. Enfadada porque habíamos comprado churros. Ella esperaba otra cosa. Primero vio la bolsa y esperaba que fuera algo que le gustara. Se enfadó y se fue. Nosotros estábamos desayunando los 3, tranquilos, y al rato aparece ella por la cocina, sin decir nada, y hace así, agarra un churro y se lo lleva. Y se va. A los 2 minutos o 3 minutos aparece sin decir nada, nosotros no le decimos nada. Agarra otro churro y se va. Así como 4 o 5 veces. En el quinto, creo que fue, ya no solo cogió el churro, sino que vio el chocolate y hizo así el churro clum, y lo mojó el chocolate y se lo llevó. Cuando, en la última ocasión que vino por un churro, yo le dije, cariño, ¿te gustan los churros? Y dijo, no me gustan. Pero así enfadada, no me gustan. Y se fue. Joder, no le gustan. Lleva ya 5 o 6 churros. No vea. Pero así somos. Pongo esta ilustración porque así somos. Muchas veces decimos que no sabemos, nos engañamos a nosotros mismos y es evidente de que sí sabemos, pero es que no nos da la gana de reconocerlo. Nos excusamos diciendo que no sabemos. Pero el churro no lo comemos. Sí que lo sabíamos. Sabíamos latín, como se dice comúnmente. En Proverbios 24:12 dice precisamente, no te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos. Pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. No digamos muchas veces, pero nos excusamos, hermanos. No seamos bandidos. Muchas veces sí sabemos, pero no nos da la gana de reconocerlo y de pagar el precio. Queremos vivir según nos parece. Pero sí que es verdad que también se da el caso de que verdaderamente no sabíamos. Hay veces que no sabemos, que somos ignorantes. Pero no tienes excusa tampoco, no tengo excusa. Porque muchas veces se debe esa ignorancia a que realmente no te interesaba saberlo. Entonces viene a ser lo mismo. Si sabes o si no sabes, si es culpa tuya de no interesarte en saberlo, esto es lo mismo que si supieras y no lo haces porque no te parece, quieres hacer lo que a ti te da la gana. Y muchas veces caminamos así por la vida, despreocupadamente. Eso es el perezoso, no es cuidadoso, no se interesa realmente en saber qué es lo que Dios quiere. Me da igual, yo creo que es así y ya está, y no me intereso por estudiar ese tema, voy a manejar mi vida de esta manera, voy a criar a mi hijo así,
las finanzas las voy a utilizar así porque yo creo que así está bien. No, no, no es que no se trata de lo que a ti y a mí nos parezca, es que se trata de lo que a Dios le parezca. Y si tú no tienes interés en saber lo que a Dios le parece, tienes un gran problema. Tienes un problema enorme. Hay una frase de sabiduría popular que dice: lo que el necio hace al final, el sabio lo hace al principio. ¿Qué quiere decir esto? El perezoso suele ser una persona terca, se maneja por la vida como le da la gana, como le pide su corazón. Y entonces anda por la vida atornillando al revés, metiendo la pata, ensayo-error, 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 posibilidades que al final solo conducen a un error tras otro. Ese es el necio, el perezoso. Por ejemplo, no digo que estos sean todos los casos, pongo un ejemplo. Tiene un fracaso matrimonial, no escogió a su cónyuge, y hablo de un cristiano, no escoge a su cónyuge según la sabiduría bíblica. Sabe que Dios dice no te unas en yugo desigual, pero a él le parece que no es tan importante, no pasa nada, es buen chico, es buena chica, me voy a casar, porque yo sé que lo voy a convertir. Bueno, tú eres el Espíritu Santo ahora. Mete la pata garrafalmente, pero otro ejemplo, otra ilustración en el mismo tema, en el matrimonio. Te casas con una buena persona, cristiana, pero te acabas divorciando, o acabáis divorciando porque ninguno de los dos hizo las cosas como Dios dijo en su palabra que teníais que hacerlas. Dios deja claramente establecido en su palabra cómo tenemos que vivir nuestros matrimonios, pero tú vives según te parece tu matrimonio. Bueno, eso está abocado al fracaso. De pleno, te vas a pegar un trancazo. Y al trancazo puede ser de tal magnitud que a veces acaba en divorcio. En cambio, el diligente, ¿qué hace? Señor, ¿cómo tengo que vivir mi matrimonio? Y sigue haciéndose esa pregunta hasta el último día de sus vidas. ¿Cómo tengo que vivir mi matrimonio? O sea, yo llevo ya unos cuantos años de casado. No digo los años porque ahora mismo se me ha ido de la mente. Mi mujer me mata. 13, 14, por ahí anda la cosa. Yo no puedo dar por hecho, hermano, hoy no ceno, yo no puedo dar por hecho, hermano, de que yo ya sé vivir mi matrimonio como Dios quiere. Obviamente, durante estos 13, 14 años, 12, vamos a agregar un número más por si acaso, ¿sabéis qué, hermano? Yo he estudiado qué es lo que Dios quería de un principio. Y a lo largo de ese caminar he tenido que corregir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Tendré que seguir corrigiendo cosas. Y el diligente tiene que tener eso en mente. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí es donde el alma prospera, ahí es donde el matrimonio prospera. Como tú camines, como a ti te parece, estás perdido. Y a veces las consecuencias son catastróficas. El necio perezoso gasta tiempo, esfuerzo, sufre dolor, sufre pérdida, en caso ha perdido dinero y todo para que al final tenga que hacer lo que el sabio diligente hizo al principio. El diligente actúa con sabiduría, no se maneja por la vida por medio de la fórmula ensayo-error, sino que va a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? Escudriña la palabra de Dios. Examina cada asunto y lo pone bajo el escrutinio de la palabra. Sabe lo que hay que hacer y lo hace. El necio perezoso no. Y al final lo tiene que hacer al final, si es que lo hace, porque hay necios que mueren siendo necios. El sabio diligente, que se casó al mismo tiempo que el necio perezoso, hizo las cosas como debía, según la sabiduría bíblica. La buscó, la atesoró y ahora está cosechando, ¿sabes qué? El fruto de un matrimonio próspero. No sin problemas, porque eso no existe. Los matrimonios sin problemas no existen. Os lo digo a los jóvenes. Va a haber problemas en vuestro matrimonio. Lo digo porque os pintan las películas las cosas de una manera que parece que es matrimonio y al primer problema que hay ya me quiero divorciar, me he equivocado, ¿para qué me he casado? Te esperan muchos fracasos en el matrimonio, te esperan muchos problemas, circunstancias difíciles, pero eso es parte de. Pero ¿sabes qué? Ese matrimonio es fructífero, prosperará y será precioso, aun con sus problemas y sus dificultades. Y estarás feliz y gozoso de haberte casado con esa persona. Fíjate, el perezoso y el diligente, ambos deseaban lo mismo, un matrimonio feliz, un matrimonio fructífero,
pero el perezoso lo hizo a su manera, fue descuidado y cosechó el fruto de su pereza. El sabio, ¿qué hizo? Seguir la voluntad de Dios y recibió una cosecha abundante, un matrimonio gozoso que glorifica a Dios. ¿Cuál fue el factor determinante? La diligencia. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El que se apresura alocadamente es el que hace lo que le parece. Porque, hermanos, os recuerdo, todo lo que no sea seguir la voluntad de Dios es hacer las cosas alocadamente, con necedad. Este mismo proverbio, Proverbio 21:5, que lo he leído en la Reina Valera 60, si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, nos da un detalle adicional que de hecho va implícito en el original y sería la tercera razón, el tercer motivo por el cual el perezoso desea y nada alcanza. Vamos a leerlo, dice en la Nueva Traducción Viviente. Los planes bien pensados y el arduo trabajo, clave esto, llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Tercera razón, el alma del perezoso desea y nada alcanza porque se niega a esforzarse y a pagar el precio de un arduo trabajo. Para que el alma prospere, hermanos, hay que pagar un alto precio. Si queremos que nos vaya bien en las áreas de nuestras vidas, si queremos un matrimonio próspero, si queremos hijos que el día de mañana sirvan al Señor, aunque siempre el Señor tiene la última palabra, si queremos que nuestra vida sea una vida de comunión íntima con el Señor, y así podría poner un montón de ejemplos más, tienes que pagar un alto precio. Proverbios 21:25 dice, por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar, 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 trabajar. Esa palabra que nos produce a veces picor, alergia, trabajar. El asunto aquí, hermano, en este punto no se trata tanto de que no sepa lo que debe hacer. Aquí sí lo sabe, lo tiene claro cristalino. Pero a diferencia del punto anterior, no es que no quiera obedecer a Dios, quiere. El problema está en que no está dispuesto a pagar el alto precio que eso en muchas ocasiones requiere. Y eso, hermanos, nos caracteriza muchas veces a nosotros. Por ejemplo, la crianza. Los padres con sus hijos. Sabéis que la crianza es una de las cosas más sacrificadas que hay, por no decirte la que más. Uno como padre, si quiere hacerlo bien a la manera de Dios, tienes que pagar un alto precio. Un arduo trabajo. Tienes que olvidarte de que, esa vida de antes de tener hijos, ya está, olvídate que eso ya no existe. Dormir bien, hacer lo que quieres. No. Tu vida ahora pasa a ser para otros, que son tus hijos. Y tú tienes que pagar el precio de ello. Tú tienes que estar presente con tu hijo. No solamente pasar tiempo con ellos, sino pasar tiempo en donde estás con ellos intencionalmente, transmitiéndole tu corazón, transmitiéndole la Biblia, enseñándole a ser una persona en esta vida y a amar al Señor. Y eso obviamente requiere, pues muchas veces, quitarte de hobby, quitarte de redes sociales, quitarte de un montón de cosas y comodidades y cosas que nos gustan, de ese egoísmo que va innato en nosotros. Tienes que pagar el precio y tienes que estar con tu hijo. ¿Sabéis que muchos padres cristianos quieren que sus hijos sean salvos el día de mañana, quieren que sean buenos siervos del Señor? Saben lo que tienen que hacer, pero no están dispuestos a pagar el precio que eso requiere. Como consecuencia, sus hijos, la consecuencia más lógica, no definitiva porque, repito, el Señor siempre tiene la última palabra, es soberano y providente. Y Él sabe lo que tiene con cada persona. Pero lo lógico es que ese hijo recoja el fruto del descuido de los padres. Que no esperen esos padres que el día de mañana, si tus hijos han estado 3 horas frente a la pantalla y encima tragándose cualquier porquería porque tú no has tenido el cuidado de ver qué es lo que está viendo tu hijo,
y no has hecho los filtros necesarios y no has examinado qué es lo que ve o está contigo viendo lo que tiene que ver, lo que ve en la pantalla, hermano, no esperes que el día de mañana tu hijo, voy a decirlo así, te salga bien. No, es imposible. Alguien dijo una vez que la disciplina es enseñarle a tu mente, a tu corazón, que aunque difícil o incómodo, si algo tiene que hacerse, se hace sin excusas. Y punto. Aunque no tengas ganas. Eso es como cuando hablamos de orar. Y a veces dicen, no, es que es hipócrita orar sin ganas. No es hipócrita, es ser responsable, es ser diligente. Ora, aunque no tengas ganas. Lee la Biblia, aunque no tengas ganas. Cría a tus hijos, aunque no tengas ganas en ese momento y tengas ganas de ver el fútbol. Si hay que hacerse, se hace. Aunque no haya ganas. Hay mucho en juego, hermano. Y además de lo dicho, el necio perezoso es alguien que en muchas ocasiones cuando identifica un problema o necesidad, lo tiene claro, sabe que esto no está yendo bien en mi familia, esto no está yendo bien en mi vida, lo tienes claro, lo identifica, incluso a veces lo hablas con otras personas con las que tienes confianza. Sé que aquí tengo que hacer cambios, sé que aquí tengo que darle un giro de tuerca a esto. Lo reconoces incluso en cosas en tu propio carácter. Dices, me estoy viendo que aquí me irrito con facilidad, pierdo los papeles, etc. Lo reconoces, lo ves, lo confiesas. Pero ¿sabes qué? Solo queda en eso. En palabras que se las lleva el viento. ¿Y sabes qué dice Salomón? Proverbios 14:23. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Si solamente confesamos, si solamente reconocemos, si solamente decimos, incluso a otro, a nuestro cónyuge, a un hermano de la iglesia, a nuestro pastor, y le decimos, sé que aquí no estoy bien, esto es mi carácter, pero ¿qué estás haciendo con ello? ¿Estás haciendo un arduo trabajo para que eso desaparezca de tu vida o simplemente lo dices y ya está? No, tendrás que buscar qué es lo que hay que hacer para que eso en tu vida desaparezca, para que las cosas se arreglen. Las palabras no arreglan nada, los hechos sí. Eso es como que el que te pide perdón 10.000 veces, pero sigue haciendo lo mismo. Te lo confiesa, es como lo dijo muchas veces, papi, te pido perdón, sí, pero lo vuelves a hacer. Obviamente que los cambios requieren tiempo, pero el niño necesita saber, realmente no está arrepentido, por eso lo vuelve a hacer. No está entendiendo la gravedad de lo que está haciendo. Realmente no hay dolor en tu corazón, no sabes, realmente dices que sí, pero no entiendes que está muy mal lo que estás haciendo. Obviamente hay que darle tiempo. Si por ejemplo reconozco, como digo, soy iracundo y me lamento una y otra vez, pero no hago nada más, no voy a cambiar nunca, me voy a ir a la tumba siendo iracundo. Es una pena, hermano, porque solamente son palabras. Pero el arduo trabajo también está relacionado con la excelencia. Decíamos que el diligente es excelente en lo que hace. En el servicio al Señor, por ejemplo, hermano, ¿cómo hacemos las cosas? Vamos a ser honestos. ¿Cómo hacemos las cosas en la iglesia? Sé que servir al Señor no solamente se limita a la iglesia. Esto es un pequeño porcentaje de lo que es servir al Señor. Servir al Señor se sirve de que te levantas hasta que te acuestas, los 7 días de la semana. Cuando sirve a tu familia estás sirviendo al Señor. Cuando estás en tu trabajo estás sirviendo al Señor. Pero me refiero, hermano, aquí, para ir a puntos más concretos. ¿Cómo hacen las cosas? ¿Ley del mínimo esfuerzo o hago todo lo que puedo y más? Como decía Rajoy. Excelencia, hermano. Excelencia, buscar ser cada vez mejores en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos para Dios. ¿Y qué se merece Dios? ¿Lo peor? Bueno, pues eso es lo que parece que decimos y que pensamos. Cuarta razón de por qué el perezoso desea y nada alcanza, porque no es prudente, porque no es previsor, ni hace una planificación para el futuro. Muchas de las cosas que no alcanzamos simplemente por falta de planificar, de hacer las cosas con prudencia, de ser previsores. Este punto lo voy a tocar muy rápido porque me podría detener muchísimo.
Proverbios 24-27 dice, antes de construir tu casa, haz tus planes y prepara los campos. Porque muchas veces vamos por la vida improvisando. Y si vas por la vida improvisando, la vida va a improvisar contigo también. Como dice John MacArthur acerca de este texto, primero asegura mediante un trabajo diligente y planificado un buen sustento con tus campos. Luego edifica. En otras palabras, proporciona una base financiera de modo que queden aseguradas todas las necesidades y contingencias para que el día de mañana puedas construir tu casa sin inconvenientes. Y esto no se aplica solo a lo material, sino a todo en la vida. El necio perezoso muchas veces no alcanza lo que desea porque no ha sido diligente en la planificación. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que he puesto con Paco de la oración. Quiere orar más en este año. Vale. El deseo irreal de 1 hora no la puedes cumplir porque viene orando 5 minutos. Ok. Sé que tengo que orar más, ¿cómo voy a hacerlo? Te tienes que poner a planificar y a pensar a una cosa tan sencilla. Yo sé que tengo que apartar este tiempo y este tiempo es innegociable. Fuera móvil, me quito toda distracción y este tiempo no lo toca nada ni nadie, salvo que en momentos puntuales hay días que se nos van de las manos, que están fuera de nuestro control y no se puede en ese momento. Ok. Pero tú tienes que planificar y decir, este tiempo no me lo roban. ¿Sabes por qué muchas veces las personas no oramos, los cristianos? Porque no apartamos tiempo y decimos, igual que sabemos que desde las 8 hasta las 2 y de las 5 hasta las 7 tienes que ir a trabajar, ¿por qué no coges y eres estricto y riguroso y dices, esta hora del día es para orar? Y no la mueve nadie. Eso es planificar. Otro ejemplo, muchas veces veo y me cuentan personas ya de cierta edad que tienen 60 años que están en trabajos muy físicos y que se andan lamentando porque ven que ya su cuerpo no les da, que van a tener una jubilación lamentable. No digo que todos sean los casos así, pero lamentan no haber estudiado y haberse formado antes para mejorar sus posibilidades y el día de mañana, cuando llegaban a una edad adulta, en donde ya el cuerpo va perdiendo fuerza, poder estar más tranquilo y tener un mejor sustento cuando te jubilas. Porque no hicieron lo que tenían que hacer cuando podían hacerlo. Hermano, falta de planificación, pereza. No solamente falta de planificación, sino no querer hacer lo que uno tiene que hacer, pagar el precio. Sé que hay muchos matices aquí, porque la vida a veces cada persona es diferente. Cada circunstancia que se dan en la vida son diferentes, pero muchas veces se dan este tipo de casos en la vida por falta de planificación y luego anda uno lamentándose. Proverbios 6, 6 al 11 dice, ve, mira la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo perezoso estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Es así, hermano. Vivir como si no hubiera un mañana es una insensatez. Vivir como si nunca fuésemos a envejecer o a jubilarnos es una insensatez. Vivir al día sin ningún plan para el futuro es vivir neciamente. Por supuesto, ya que he tocado el tema un poco de lo material, que nuestra mente, hermano, debe estar puesta en la eternidad. No en esta tierra. Pero el Señor nos llama a ser diligentes aquí en esta tierra, ser responsables, trabajar para que el día de mañana, en diversos ámbitos, y no solo en lo material, que también, pues nosotros cosechemos un buen fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, una buena vida. Por supuesto, sin afanarnos y sin poner nuestra confianza y seguridad en la riqueza, sino en Dios. Como digo, podríamos hablar mucho de esto, pero paso a otro punto. En quinto lugar, el alma del perezoso desea y nada alcanza porque no pone primero lo primero. Es decir, su orden de prioridades está totalmente caótico, desordenado y como consecuencia de eso hace un mal uso del tiempo. Por lo tanto, obviamente,
no va a alcanzar nada o no va a alcanzar lo que realmente requiere que se alcance. Lo importante, lo que es importante para Dios. Vivimos, hermano, en un mundo absolutamente loco, acelerado. Vamos todo el mundo con prisa. Es increíble. Desde que te levantas ya va uno acelerado. Parece que lo llevamos en vena, en el cuerpo. Y esto es lo que ha conseguido este sistema en el que estamos, llevarnos a ese tipo de aceleración. Vamos corriendo por la vida. Pero no le echemos la culpa al sistema solo, porque principalmente no es del sistema. Es principalmente nuestra culpa. Porque nos encanta, hermano, llenarnos la agenda con 1000 cosas que realmente no son prioritarias ni necesarias. Y esto se debe a diversos motivos, pero básicamente la raíz es porque basamos nuestra identidad en lo que hacemos. Así que cuanto más ocupados estamos y más cosas hacemos, parece que nuestras vidas tienen más sentido, más valor. Sustituimos el vacío, el valor y la identidad que solo Cristo puede darnos con ocupaciones. Parece que si nuestra vida no tiene acción, no tiene sentido. Por eso te ves a la gente con una agenda que no da abasto. Y repito, aquí hay muchos matices. Cada vida es diferente, etapas de la vida diferentes. A veces a uno se le desborda las cosas fuera de su control porque se han dado X circunstancias y sí o sí, pues tienes que tirar para adelante ese tiempo con lo que hay. Con cosas que no te esperabas que llegan y que hay que hacerlas. Pero hermanos, muchas veces, si somos honestos, porque nos encanta llenarnos la agenda de cosas que no son prioridad. Y que le están robando a las que sí son prioridad. Ese es el problema. Entonces le estamos quitando el tiempo a lo que Dios quiere que le demos tiempo para gastarlo en cosas que realmente Dios no quiere que le demos tiempo. Una famosa escritora cristiana holandesa de la época nazi que alojó a muchos judíos en su casa, es muy famosa, Corrie ten Boom, no sé si la habrá escuchado, ha escrito bastantes libros. Dice, si el diablo no nos puede convertir en gente mala, explico esto, porque tiene un matiz. Gente mala somos ya. Gente más mala, ¿vale? Puntualizo yo ahí. Porque bueno no hay ni a un uno, dice la Escritura. Si el diablo no nos puede convertir en gente mala, nos convertirá en gente ocupada. Efectivamente, qué gran verdad. Cuánta sabiduría en esas palabras. Porque lo cierto es que estar ocupados puede ser nuestro gran problema. Y a veces tú ves que tu vida se está desbordando, que tu vida está cogiendo un camino ya oscuro. Que tú ya te das cuenta, se me está yendo el matrimonio, estoy empezando a tener muchos problemas en mi pareja, estoy empezando a tener muchos problemas con mi hijo, mi vida con Dios ya no es lo que era antes. Escúchame, frena, porque a lo mejor el problema es que te estás ocupando en cosas que no te tienes que ocupar. Ese es el problema raíz de todo lo demás. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con el activismo. Y pareciera una contradicción, porque estamos hablando del perezoso, porque asociamos al que no es perezoso, al contrario, al que hace muchas cosas, al que está activo, al que no para, al que trabaja, al que hace... No, escúchame, porque a veces ser perezoso es precisamente ser una persona muy activa, pero muy activa en cosas que no tienes que estar activa. ¿No te ha pasado? Y esto nos pasa mucho, hermano. Si somos honestos, ¿no te ha pasado que cuando te preguntan a alguien qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué es de tu vida, te sientes orgulloso cuando empiezas a dar una larga lista de cosas que haces en tu día o en tu semana? Parece que cuantas más cosas hay en la lista, En cambio, si haces 2 o 3 cositas, ¿te da vergüenza hasta decirlo? ¿Veis cómo estamos contaminados con el virus? ¿Cuántos conocéis al animal que se llama o se le conoce el perezoso? ¿Cuántos has visto La Edad de Hielo, Ice Age? Sale el perezoso, ¿verdad? Se le llama así porque es muy lento en sus movimientos. De hecho, sale en Zootrópolis, creo que también es súper gracioso también el personaje suyo. Luego no veas cómo conduce. Pero fijaros que se asocia a la lentitud como si no fuera una virtud, sino como un vicio, un defecto, ¿no? Y por eso le llaman perezoso, porque es lento en sus movimientos. Bueno,
Cuando tú estudias a ese animal, te das cuenta de que la lentitud es una virtud para él, porque es la que le hace sobrevivir en medio de la selva. De hecho, es una de las especies animales que mejor han sobrevivido con el paso de los años. Increíble. Su forma de moverse hace que no necesite tanta energía, comer tanto, y entonces eso le hace, con poco que coma, sobrevive. Con unas poquitas hierbas que se coma, 4 hojas, ya está. Ya comió lo que tenía que comer. Bueno, es una virtud para él. Muchas veces, hermanos, ser lento no es un defecto. De hecho, necesitamos bajar el ritmo. Necesitamos bajar el ritmo. Y además, los perezosos, a pesar de tener esa lentitud, tienen una fuerza increíble al punto de que pueden levantar 3 veces más peso que tú y que yo. No te lo pierdas. Con unas poquitas hojitas que comen. Como dice el refrán, no por correr se llega antes. No por correr se llega antes. Bajemos el ritmo. Tenemos que bajar el ritmo, hermano. No se trata de ir por la vida rápido, acelerado y ocupado en mil historias. Ya te digo, hermano, hay a veces etapas en las que la vida se desborda porque se da así y está fuera del control de uno. No es lo mismo también, es verdad, una etapa de vida en la que tú estás criando niños pequeños que cuando ya son más grandes. Hay etapas de vida, ¿me entendéis, no? Pero que la causa de esa aceleración, ese ritmo loco, para ocuparte las prioridades no seas tú mismo, porque te has impuesto a hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Necesitamos cultivar un ritmo de vida más pausado, más lento, que no está caracterizado por ese activismo loco que nace en un corazón insatisfecho en Cristo. Un corazón desordenado y con motivaciones incorrectas. Se puede estar, hermanos, muy ocupado y estar cayendo en la necedad del perezoso. Necesitamos estar ocupados en lo que realmente debemos estar ocupados, porque muchas veces no es así. Romanos 12:11 dice, Pablo aquí hablando a la iglesia, dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos las pilas. ¿Y qué es lo que requiere diligencia? Lo que Dios dice en su palabra que requiere diligencia. Aquello que para Dios verdaderamente es importante. Porque al final, hermano, ese mundo caótico en el que vivimos, ese mundo exterior que es visiblemente caótico, es un reflejo del desorden que hay en nuestro mundo interior. Es así. Miguel Núñez, en su magistral libro Siervos para su gloria, dice esto. Esa desorganización de nuestro mundo interior es pues la causa del 80% de los problemas que tenemos. Conflictos personales, conflictos matrimoniales, dificultad con los hijos, problemas morales, éticos, espirituales, económicos, de salud, etc. Los problemas que cosechamos en la vida son los intereses que pagamos por las cosas que dejamos de hacer de manera prioritaria. Es así. Esa desorganización se produce en el interior del individuo antes que en el exterior. Y John MacArthur solía decir que si no tienes control de tu tiempo, no lo tendrás de ningún aspecto de tu vida. Y cuidado, hermanos, porque no se trata de empaquetar más cosas en un solo día, sino de que podamos hacer aquellas cosas que realmente tenemos que hacer, porque quizás estás trabajando más horas de las que realmente necesitas trabajar, simplemente porque quieres darte ciertos caprichos, pero a lo mejor con trabajar 8 horas ganarías lo suficiente para atender a tu familia, para tener tiempo con el Señor, para servir a tu iglesia, y esas 2 o 3 horas que echas de más, o 4 o 5, te sobran, porque a lo mejor ni te la está exigiendo el jefe, la está echando tú porque quieres vivir mejor. Al final, hermano, el uso de nuestro tiempo habla más alto y claro que nuestras palabras. Más alto y claro que nuestras palabras, de lo que realmente para nosotros es prioridad y que no lo es. Y muchas veces te encuentras con personas que se sienten culpables y te dicen, me siento culpable porque no he tenido tiempo esta semana de leer la Biblia ni de orar. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? Escúchate a ti mismo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque a lo mejor, si soy claro y honesto contigo, si te digo la verdad, te puedo dejar en evidencia de que a que no has faltado a esos compromisos sociales que tenías, a ninguno de ellos,
que no eran prioritarios, que no eran obligatorios. Pero has seguido saliendo con tus amigos, has quedado con tu familia, has llevado a tu hijo a 400.000 extraescolares. ¿No tenías tiempo o te has metido en cosas que realmente no eran prioritarias? Porque si somos sinceros, hermanos, lo cierto es que siempre encontramos tiempo para lo que realmente queremos. Siempre. Dios es el que usualmente no tiene espacio dentro de nuestra apretada agenda y su voluntad. Piensa, sé sincero. ¿Quién paga las consecuencias de una vida acelerada? Siempre las mismas. Dios, nuestra relación con Él, nuestra familia abandonada, nuestro matrimonio cosechando setos y espinos, maleza, nuestros hijos igual, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestro servicio, nuestro ministerio, la gran comisión, ¿por qué no predicamos el evangelio? ¿Por qué no discipulamos? Siempre lo mismo, las prioridades de Dios, siempre. Y todo esto, hermanos, se debe a malas decisiones, de un corazón que no está alineado con la voluntad de Dios. Por eso necesitamos hacer un autoexamen. Y por eso Pablo, en Efesios 5, 15 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay un contexto ahí, por supuesto, pero esto aplica a todo en la vida. La Escritura, hermano, es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro camino. Examina tu vida, como decía Paco. Sí, pero examínala con la palabra de Dios. Y entonces, a ver cuál es el veredicto. Porque muchas veces vamos sin freno de mano por la vida. Sin freno de mano. Además, en muchos casos, el necio perezoso estará muy ocupado en actividades de ocio, entretenimiento, porque tenemos un corazón, hermano, vamos a reconocerlo, hedonista. Nos encanta el placer, nos encanta hacer las cosas que le gustan a nuestro corazón. Pero como bien dice John Piper, la ociosidad no germina en un suelo que está compuesto por la comunión con Dios. Por supuesto, tenemos que tener un balance, necesitamos ocio, necesitamos descanso, necesitamos desconexión, pero evalúa, hermanos, ¿cuánto tiempo le estás dando a eso? No te escudes en que es que necesito desconectar, es que necesito mi tiempo. Sí, está claro, lo necesitamos, Dios nos ha hecho de esa manera. Necesitamos descansar, igual que necesitamos dormir, necesitamos a veces, como decimos, a veces, sáquete la cabeza y hacer así y ponerla encima de la mesa hasta cierto punto. Se me entiende por dónde voy, ¿no? Pero tiene que haber un balance y no darle al ocio más de lo que le estamos dando, que seguramente es mucho. Y esto parte y surge primero de la inclinación de nuestro corazón, pero también porque muchas veces no tenemos claro el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hay tres cosas que necesitamos recordarnos constantemente, hermano. Una, que tú y yo no nos pertenecemos. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, el que determina lo que tenemos que hacer en nuestra vida es Dios y no tú ni yo. Segundo, que estamos en esta tierra de paso, que somos peregrinos y extranjeros aquí. Y tercero, que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, etcétera, etcétera, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Eso significa amar a Dios por encima de todo lo demás, incluso de tu propia vida. Esas tres cosas, hermanos, tienen que estar todos los días en nuestro devocional, en nuestra oración presente. Por eso cuando el Señor enseña a orar en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. Sé estas razones, hermanos, por las que deseamos y nada alcanzamos. Estamos llegando a la meta ya. Ignorar la realidad. Muchas veces el perezoso desea y nada alcanza porque ignora la realidad de su corazón y de su vida o no le presta la debida atención. Esto está ligado a lo anterior, pero es básicamente a que tú no te detienes, como vas acelerado, no te detienes a pensar en tu vida acelerada. O simplemente das por hecho de que estás bien, en lo que sea. Y a lo mejor no estás tan bien como te piensas.
¿Te has parado a preguntarle a tu esposo o a tu esposa cómo está tu matrimonio? Porque tú a lo mejor estás dando por hecho de que está bien y tu matrimonio va directo a la ruina. Y tú te crees que estás bien, porque tu mujer todavía te hace la cena. Dicho esto, mi mujer siempre me hace la cena. Lo digo porque pongo este ejemplo y parece que siempre me ha hecho la cena. No, me la hago yo también. Pero que no me castiga con eso. Como cristianos deberíamos anhelar ser más piadosos, obviamente, ¿no? Es lo normal en un cristiano, anhelar que todos nosotros se conforme a la voluntad de Dios. Y acabamos de decir que debido al mal uso del tiempo, nuestra vida acelerada, desorden de prioridades, no se da como debería, pero hermano, muchas veces este tipo de vida apresurada en la que vivimos no nos permite cultivar eso que tanto necesitamos, que es la meditación, el pararnos, el hacer un autoexamen, a la luz de la palabra, por supuesto, para alcanzar aquello que como cristianos deseamos y que no estamos alcanzando porque no estamos meditando en nuestros pasos. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? ¿Y cómo podemos lograr esto, hermanos? Porque muchas veces vivimos vidas a medias como cristianos, vivimos vidas que podrían dar muchísimo más fruto del que da nuestra vida. Pero no estamos arrancando los espinos del camino. Bueno, tienes que hacerte preguntas. Lo normal es que cuando tú terminas el día, cuando tú vas en oración al Señor, tú le expones en arrepentimiento tus pecados. Hay cosas que tú te has dado cuenta en el día que no has hecho bien, o cosas que tenías que hacer y no has hecho. Y le pides perdón a Dios, si tienes temor de Dios y tienes amor por Dios. Pero eso no basta. Necesitas periódicamente, una vez a la semana, una vez al mes, no sé, pero tú necesitas pararte y reflexionar en ciertas áreas de tu vida. Es decir, coger y decir, voy a examinar mi matrimonio. Ahora que he puesto el ejemplo del matrimonio. Voy a examinar mi matrimonio cómo está. Y eso no lo puedes hacer en la oración de la noche solamente. Te pueden venir algunas cosas que a lo mejor han pasado ese día, pero tú necesitas coger a profundidad el matrimonio. A ver qué dice la palabra de Dios al respecto del matrimonio. ¿Estoy yo viviendo así? No. Pues entonces hay que hacer algo. La crianza de mis hijos es otra cosa. Mi vida espiritual, mi relación con la iglesia local, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, hermanos. Necesitas examinar tu vida de oración, tu estudio de la palabra. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si realmente hay tibieza, frialdad o intimidad. Y eso lo tienes que hacer detenidamente. Te tienes que parar en el tiempo y tienes que meditar a la luz de la palabra y ser honesto. Tu matrimonio, ¿cómo está la comunicación? ¿Estamos siendo sinceros el uno con el otro? ¿Amo a mi esposa cada vez de manera más semejante a como Cristo ama a la iglesia? Estoy tratando, ese tipo de preguntas necesitamos hacernoslas, hermanos. Las mujeres, ¿estoy tratando a mi marido como cabeza del hogar o como cabezón del hogar? Necesitamos preguntarle a nuestro cónyuge, ¿qué piensa? Cariño, ¿nos estamos comunicando bien? ¿Hay algo que estoy haciendo que te está molestando? Pregúntate si la forma de criar a tus hijos es correcta. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Estoy verdaderamente siendo el hermano que debo de ser? ¿Estoy sirviendo a mi iglesia como debo? ¿Estoy dando todo lo que puedo dar? Todas esas cosas, hermanos. Hay tantas preguntas, son tantas preguntas. Pero eso requiere tiempo, meditación. Y eso requiere hacer un parón. Ahora, esto lo digo por mi propia experiencia. Yo soy una persona que me gusta mucho meditar en mis caminos. Constantemente lo hago. Por mi personalidad, yo tiendo al perfeccionismo y eso es malísimo. Lo paso realmente mal a veces, porque me frustro. Muchas veces cuando empiezo a ver las áreas oscuras de mi vida, me viene una frustración a veces increíble y lo paso mal. Y quiero puntualizar esto porque hay un peligro mortal. Cuando cultiva esa vida de autoexamen, cuidado, ojo con esto, de que no caiga en una especie de prisión tenebrosa de frustración, donde te condenas, donde cae ahí, te viene abajo emocionalmente y va por la vida fatal. No, tienes que recordarte el Evangelio.
Leí en una ocasión un párrafo, no sé en dónde fue, pero me encantó. Dice, Dios no quiere que permanezcamos sentados para siempre en algún sótano lúgubre de culpa. Él desea que cantemos bajo el cielo azul de su bondad y que caminemos por los amplios campos de su gracia, con su amor inquebrantable como nuestra atmósfera. Por lo tanto, si el autoexamen no nos lleva regularmente a un sabor más pleno, más profundo y más dulce de la gracia de Dios en Jesús, entonces en algún punto el autoexamen ha fallado. El fin del autoexamen no es estar consciente de ti mismo, que sí, sino estar consciente de Cristo. No me acuerdo quién decía, por 10 miradas que te haga a ti, 100 a Cristo. Sí, hemos examinado nuestras almas durante un tiempo, pero solo para poder llevar nuestros pecados a Cristo y recibir su fuerza para caminar por un camino mejor. El último paso del autoexamen entonces es simplemente este: olvídate de ti mismo y piensa en Cristo y en lo que ha hecho por ti. Sé responsable, autoexamínate, pero no te quedes ahí. Ve a Cristo y abraza su gracia. Y último punto, y con esto termino ya. El perezoso desea y nada alcanza, porque realmente no desea lo que desea. Lo repito, el perezoso desea y nada alcanza, porque realmente no desea lo que desea. Y esto parecerá una contradicción, hermanos, pero este es el gran problema de nosotros muchas veces. No alcanzamos lo que deseamos porque realmente no lo deseamos como creemos que deseamos eso. ¿Realmente deseas orar más y tener más comunión con el Señor? ¿Sabes por qué muchas veces no lo conseguimos? Porque realmente no deseamos tener esa comunión con el Señor, como solemos decir. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos toca la predicación, el lunes y el martes estamos eufóricos, llega el miércoles y ya se nos ha olvidado todo. No hablan del perdón y el lunes estamos dispuestos a humillarnos como el que más. Llega el miércoles, no pueden ni ver a esa persona, que el día anterior o el otro estaba eufórico, deseando hasta lavarle los pies si hace falta. ¿Por qué? Porque realmente no deseamos lo que deseamos. Romanos 12:11, que hemos leído, que dice, no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Sabes que ese texto no termina ahí, sino que sigue diciendo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabes lo que es esa palabra, fervor? Significa hervor, cuando algo hierve, cuando hay celo, cuando hay entusiasmo. Es decir, ese es el tipo de vida que tú y yo tenemos que tener. Un celo y un entusiasmo por hacer la voluntad de Dios. No solamente sé que tengo que hacer lo que Dios quiere, sino deseo y anhelo hacer lo que Dios quiere. Son dos cosas muy diferentes, hermano. El otro día estaba leyendo, ayer lo hablaba con mi esposa en la noche, creo que era, que hubo una frase en mi devocional que no la decía así, pero me puse a meditar y al final me golpeó mucho. Me hizo, porque leía que Dios anhela perdonar. Y entonces me quedé pensando, Dios no solamente perdona, sino es que Dios además anhela perdonarnos. Es que es algo para decir, uff, es increíble. O sea, Dios no solamente nos perdona, es como, Dios tiene que perdonarnos porque está lleno de amor y misericordia y gracia. No, no, es que Dios anhela perdonarnos. Es que es muy diferente. O sea, es increíble ese pensamiento, hermano. Pues eso llévalo a tu vida y llévalo a todo lo que hacemos. Dios, hermano, no solamente quiere que hagamos buena obra, sino que dice en su palabra que quiere, en Tito 2:14 dice, quiere que seamos celosos de buenas obras. Y son dos cosas muy diferentes. O sea, Cristo no ha muerto simplemente para hacerte capaz de hacer buenas obras, sino que Cristo ha muerto y te ha dado un corazón para que tú anheles hacer esas buenas obras. Con fervor, con diligencia, no con pereza, no con descuido, con esmero, con excelencia. Dice Piper, me encanta, cuando conoces la voluntad de Dios y te propones cumplirla, que es lo que hacen los cristianos, hazlo totalmente.
hazlo completamente, hazlo con todas tus fuerzas, con toda tu alma, hazlo con celo, con ardor, con fervor, con entusiasmo. Ora para que tu espíritu hierva de celo por la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Porque el amor hace hermoso el rostro del deber. Cuando tú amas a Dios, las obras, hermanos, debería de ser no un deber para nosotros. Por ejemplo, cuando nos hablan del perdón, vuelvo al mismo ejemplo. No se trata de tengo que perdonar al hermano Federico, como decía al principio de la predicación. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, Señor, sé que tú me pides que tengo que perdonar al hermano Federico y me voy a esforzar por ello. Pero por dentro no tienes ganas de perdonarlo. Nosotros tenemos que llegar al punto en donde anhelemos perdonar al hermano Federico. No solamente cumplamos con el deber del perdón, sino que anhelemos perdonar. Hasta que nuestro corazón no llegue ahí, nuestro corazón necesita todavía mucho trabajo de Dios. Quiero cerrar leyendo este versículo de Pablo a los tesalonicenses. Dice en 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Y esa es mi oración en esta mañana, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, te doy las gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, pero que es libertadora. Que nos rescata, Señor, de una vida de esclavitud. Que nos rescata de una vida vana, Señor. Que nos rescata de un camino lleno de espinos, Señor. De muros derribados, Señor, de maleza. Y nos abre un camino amplio en el cual caminar con gozo, con seguridad, disfrutando, Señor, de las bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Y glorificándote a ti, Señor, en todo, Padre. Pone en nosotros ese deseo genuino de desear y alcanzar y esforzarnos por ser diligentes en lo que tú quieres que seamos diligentes, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Gracias por todo, en tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.